Hola, buenos días. Vamos a hacer en este vídeo una aplicación para aprender inglés. Las tecnologías que vamos a utilizar serán Flash, ActionScript y utilizaremos un fichero XML. De acuerdo, vamos a ver la aplicación que hemos preparado. Hacemos doble clic en el CD y vemos que nos va preguntando una palabra en español y nosotros tenemos que escribirla en inglés. Pulsando responder podréis ver si nos dice ok o no. Pues no es sensible a mayúsculas y minúsculas, como habéis podido ver ahora mismo. Y si contestamos mal la pregunta, por ejemplo aquí, nos dice cuál es la respuesta correcta. Cuando acabe la partida nos dice cuántas hemos acertado. Estas palabras están en un fichero XML. De acuerdo, las herramientas que vamos a utilizar serán Flash versión 8 profesional, la versión demo la podéis descargar en www.macromedia.com y como herramientas libres o gratuitas tenemos Gim para generar ficheros PNG, Iconlab para generar ficheros .ico y DeepBurner Free 1.8 para grabar el resultado del proyecto en el CD. Bien, de acuerdo, vamos a empezar con el proyecto. Bien, creamos un nuevo y vamos a utilizar presentación por diapositivas, de manera que nosotros tendremos una plantilla y iremos añadiendo diapositivas a esa plantilla, de manera que adquirirán esa imagen de fondo. De acuerdo, tenemos la plantilla base que la hemos llamado Aprende Inglés y tendremos 3 diapositivas. Es principal, test y resultado. Eso es. A continuación vamos a cambiar las propiedades de nuestra película Flash y cambiaremos el ancho a 300 y el alto a 200. El título le pondremos Aprende Inglés. Eso es. Y guardamos el proyecto. Entonces, archivo, guardar como. Vámonos a la ruta que vosotros queráis. Vamos, aquí podéis escribir la ruta que más os guste. Vamos a crear una carpeta aquí. Aprende Inglés. Bien. Por cambiar un poco, pondremos aquí Aprende Inglés. Eso es. Y ya tendríamos nuestro proyecto generado en el disco duro. De acuerdo, ahora vamos a modificar la plantilla Aprende Inglés de manera que yo dentro pondré una imagen y esa imagen la adquirirán todas las diapositivas que hay por debajo de esa plantilla. Bien, seleccionamos Aprende Inglés y pulsamos el rectángulo. Aquí vamos a poner el rectángulo, contornos sin color y color de relleno, un degradado que irá, bien, degradado lineal, eso es, que irá desde azul hasta verde. Ahí está. Ahora, con el rectángulo seleccionado, arrastramos con el ratón ocupando todo el lienzo. Ahí está. Pulsando aquí y girando desde el círculo podemos cambiar el ángulo del degradado. Bien, esta capa la vamos a llamar capa 1. Ahí está. Ahora a continuación vamos a crear otra capa nueva. Pulsamos aquí, vamos a llamarla capa 2 por ejemplo, y vamos a poner un círculo, un rectángulo naranja, de manera que tape la capa 1. Bien, ahora a continuación vamos a borrar una parte del naranja para que se vea la capa de fondo. Vamos a dibujar un círculo con otro color diferente al naranja, bien, un poco más grande, que ha quedado muy pequeño. Ahí está. Eso es. Y veis que ahora se ve la capa de atrás. Pulsando justo en el borde del límite de la forma, podéis cambiar. Ahí está. Podéis cambiar la parte naranja, la forma de la parte naranja. Bien, veis que ahora queda un poco más moderno. Bien, por último vamos a añadir una capa 3 que contendrá primero un rótulo, pero con un fondo degradado. Bueno, primero vamos a hacer el rectángulo, que será lineal, y fijaos que el degradado no lo voy a hacer de color, sino que va a ser de transparencia. Entonces,
el color es el mismo en un lado que en el otro, pero en el lado derecho veis que he bajado la propiedad alfa a 0, de manera que es un degradado de transparencia, no es un degradado de color. Entonces pulsamos aquí, rotamos y hacemos más pequeño el degradado y veis el resultado. Vamos a hacer un poco más grande. Bien. Vamos a hacerle zoom para que lo podamos ver. Ahí está. Podéis cambiar la velocidad de degradado, es decir, quiero que haya más negro y el degradado cambie más rápido. ¿Veis cómo ha quedado? Y vamos a añadir un texto que sea de color blanco para que haga contraste con el fondo negro. Entonces de esa forma se ve, es mucho más vistoso. Ahí está. Pulsamos, bueno, vamos a desplazarlo para dejarlo más o menos centrado. Muy bien, y con esto ya tendríamos la plantilla de fondo que servirá para las demás diapositivas. De acuerdo, vamos a crear la diapositiva, diseñar la diapositiva principal. Importamos unas imágenes a la librería. Eso es, tenemos varios ficheros PNG y un fichero JPG. De acuerdo, vamos a abrir. Y ahora importará estas imágenes y las incluirá en la librería. Tenemos pues un autobús, la bandera y imágenes de Londres. De acuerdo, para hacer estas imágenes son ficheros PNG que los hemos creado desde el GIMP. Bien, vamos a cambiar el nombre a la capa y vamos a poner, por ejemplo, el Big Bang. El Big Bang, que bien, veis que es muy grande, vamos a hacerlo más pequeño, pero con cuidado porque podéis cambiar la forma. Tenéis que hacerlo con el Alt pulsado, con el Alt y arrastrando mantiene el factor ancho-alto igual, intacto, y no cambia ni se hace más alto ni más gordo, vamos. Bien, vamos a arrastrar un puente, el puente de las dos torres, eso es. Perfecto. Y ahora vamos a hacer un botón que pulsándolo empiece la partida. Creamos un símbolo nuevo, vamos a seleccionar aquí botón y vamos a llamarlo inicio, por ejemplo. En él arrastramos la bandera, eso es, vamos a ponerla en la posición 00 y aquí insertamos un fotograma clave, eso es, y arrastramos la bandera un poco. Entonces cuando pulsen el botón la bandera se moverá un poquito. Entonces dará una sensación de que el usuario ha pulsado la bandera y se mueve. Bien, cambiamos de tamaño la bandera. Veis que en la parte derecha aparece otro símbolo llamado inicio, eso es. Y con esto ya tendríamos la plantilla principal, la diapositiva principal diseñada. De acuerdo, vamos a diseñar la diapositiva test. Bien, arrastramos el guardia, el típico guardia que no se mueve aunque le pises el pie, muy gracioso. Y vamos a hacerlo un poco más grande. Bien, veis que cuando se hace más grande el guardia se mueve en todas direcciones. Moviendo este punto podremos hacer que solamente se mueva en la parte que nosotros queremos. Eso es. De acuerdo, y ahora vamos a poner varios textos. Empezaremos con el texto donde el ordenador hace las preguntas. Será un texto dinámico, ya que desde el ActionScript nosotros tenemos que poder modificar este texto. Aquí es donde vendrá la palabra en español. La pregunta, vamos. Ponemos centrado, la fuente y el tamaño que vosotros queráis. De acuerdo, pulsamos aquí y lo dejamos ahí. Vamos a poner otro texto. Bien, vamos a quitar el contorno, que queda bastante feo. Bien, vamos a poner otro texto, otra caja de texto. Ahí, esta, fijaros que la he seleccionado como input text. ¿Por qué? Porque es el usuario, el que está delante de la pantalla, el que tiene que introducir las respuestas. Entonces tiene que ser un texto que el usuario pueda modificar. Y he puesto el contorno. Y por último vamos a poner varios botones en Window Component. Vemos aquí los componentes prediseñados para que nosotros lo podamos utilizar y vamos a utilizar el botón. Entonces lo arrastramos a la librería y ya podemos utilizar el botón en nuestra aplicación. Estos son
componentes prediseñados que vienen con Flash. Bien, arrastramos un botón sobre la diapositiva, sobre el lienzo, eso es, y cambiamos la etiqueta. En parámetros tenemos label o etiqueta y ponemos el texto que nosotros queramos, por ejemplo, responder. Eso es, le cambiamos el tamaño y ya lo tendríamos. Vamos a hacer otro botón para volver al menú principal. Para que tenga el mismo tamaño vamos a hacer un copy paste, eso es, y cambiamos la etiqueta principal, eso es. Y con esto ya tendríamos nuestra diapositiva preparada. Y vamos con la última diapositiva. Vamos a poner otra imagen, por ejemplo un autobús, eso es, le cambiamos el tamaño. Bien, para que no vayan todas las direcciones, bien, vamos a ponerlo aquí y arrastramos el punto ahí a la esquina inferior derecha. Entonces ahora solamente se hará grande en una dirección. Eso es. Qué bien, qué arte. Vamos a poner dos botones, perdón, dos textos. Uno va a ser estático, significa que yo desde el ActionScript no voy a poder modificarlo. Entonces, un texto cualquiera, por ejemplo, respuestas, ok. Y ahora a continuación voy a poner otro texto, que será el número de respuestas correctas que he tenido, que sí que debe ser modificable desde el ActionScript. Eso es, ponemos un texto cualquiera y le indicamos como Dynamic Text. De acuerdo, y con esto ya tendríamos nuestra plantilla diseñada. Bueno, falta el botón. Vamos a poner el botón. Ahí está. Si no, no podríamos volver. Bien, y modificamos la etiqueta principal. Ahora sí, ahora con esto ya tendríamos acabada esta diapositiva. Bien, ahora vamos a hacer que se pueda navegar por las diferentes diapositivas, pulsando los botones. Responder, por ejemplo, vamos a hacer que vaya a resultado. Pulsando aquí vamos a hacer que vaya a principal. Eso es. Bien, vamos a empezar. Esto hay que escribir ya código ActionScript. Vosotros podríais crear el código dentro del botón, pero lo más recomendable es crear otra capa que lleve dentro los códigos. Eso es. Entonces, pulsando aquí, decimos quiero que el botón... Bien, y nos dice que el botón inicio no tiene un nombre, entonces vamos a darle un nombre. Es recomendable que los botones acaben en subrayado BNT. Es la nomenclatura estándar de Flash. Bien, y vamos a decir que al soltar el botón que vaya, entonces fijaros que en la parte de izquierda estoy seleccionando las funciones, eso es, ¿veis? Métodos, ir a la diapositiva, aquí no ponemos nada y iremos a la diapositiva test. Eso es, quitamos el dis, que no me gustan los dis, y ya estaría. Esto lo vamos a copiar en otros botones. Vamos a test y lo mismo, creamos la capa de acciones. Bueno, vamos a darle ya al botón directamente el nombre, para que no se queje el Flash. Responder subrayado BNT y vamos a crear la capa de acciones. Esto vamos a llamarlo formulario, por ejemplo, y la capa de acciones, ahí está, botón derecho, acciones, y pegamos lo que habíamos copiado antes, pero cambiando el botón. Pulsamos aquí y seleccionamos el botón principal o el botón responder. Eso es. Ok. Entonces principal nos tiene que llevar a principal. Entonces pulsamos aquí y decimos que nos lleve a la diapositiva principal. Nos dice que principal tampoco tiene nombre. Vaya, pues vamos a escribir el nombre. Eso es. Y quitamos el dis, que los dis no me gustan nada. Perfecto. Copiamos este código y vamos a hacer lo mismo para el botón responder.
Entonces, cuando pulse el botón de responder, de momento, provisionalmente, haremos que vaya a resultado. Aunque tendrá que hacer en el futuro más cosas. Tendrá pues que comprobar que la respuesta es correcta, incrementar la puntuación, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso más adelante. Ahí está. ¿Veis? Hacemos que vaya a resultado. Y por último, vamos a hacer que en resultado, en la diapositiva resultado, bien, copiamos este. En la diapositiva resultado, bien, ahí está. En el botón principal, vamos a darle un nombre, principal 2 BNT. Le damos nombre a la capa, formulario, por ejemplo. Bueno, en realidad no es un formulario, pero bueno. Y la capa de acciones, ahí está. Y nosotros pegaremos aquí lo que hemos generado. Cambiamos esto por principal 2 y ya estaría. Ok, lo guardamos y vamos a probarlo. Para probarlo con control intro. Eso es, veis que yo puedo navegar por las diferentes diapositivas. Bien, ahora vamos a hacer las variables que incrementan cuando yo acierto las preguntas. Entonces vamos a cambiar el texto, el nombre de estos textos. Eso es. Es recomendable que utilicéis "-txt" como sufijo del nombre. Y vamos a crear dos variables. Una, las preguntas que nos han hecho, y dos, las que he acertado bien. Bien, cuando yo pulse el botón responder, tiene que comprobar si he acertado. Como de momento no tengo los datos del fichero XML, estará bien si la pregunta es igual a la respuesta. Algo muy sencillo. Eso es. Entonces es igual a la respuesta. Pregunta. Ahí está. En ese caso incrementaremos el contador de correctas. Eso es. Siempre tenemos que incrementar el contador de preguntas, tanto si acertamos como si no acertamos. Y actualizaremos la información. Actualizar la información será sacar una palabra nueva. En este caso será modificar pregunta.txt para que visualice la nueva pregunta. En este texto vamos a mostrar los contadores para que así veamos cómo incrementan. Correctas y preguntas. Ahí está. Perfecto. Bien, vamos a hacer que cuando se vea el formulario inicialice esas variables. Entonces vámonos a Script Slide Events y vamos a tomar el evento Focusing. Eso es, cuando coja el foco, vamos. Y ejecutará la función iniciar, una función que vamos a diseñar nosotros, que tendrá que inicializar preguntas a 0, la variable correctas a 0, y llamará a actualizar para que visualice la información. Y con esto ya estaría. Lo ejecutamos y vaya. En la parte inferior nos dice que hay un fallo. Nos dice que hay un fallo en correctas más. Nos está diciendo que en la línea 17 falta un paréntesis. A ver, cerramos esto. Esto correcto está bien. Bien, esto es línea 17. Vamos a la línea 17. Aquí está. Sí, en correctas. Que falta el paréntesis. Vale. Aquí. Fijaros, voy a desplazar esto aquí para que lo veáis. Aquí faltaba un paréntesis, ¿vale? Cuando queráis verificar que un código está bien sin tener que ejecutarlo, pulsáis este botón de aquí y os dice si el script tiene fallos o no tiene fallos. Eso es. Y ya estaría. Vamos a probarlo, pulsamos responder y veis cómo incrementa el contador. Si ahora ponemos 0,3, incrementan los dos contadores. Eso es. Y con esto ya estaría los contadores hechos. Fijaros que si salgo y vuelvo, se queda otra vez a 0,0. De acuerdo. Ahora voy a mostrar una alerta cuando yo pulse el botón responder, indicando si he acertado o no. Arrastramos el componente alerta y esta alerta la voy a diseñar o la voy a mostrar desde el código. No la voy a arrastrar directamente a la diapositiva. Vamos a importar mxcontrols alert. Eso es. Y como la mayoría de los informáticos, nos vamos a la ayuda.
A ver si podemos sacar algún código de ejemplo. Eso es. Nos vamos desde aquí. Este es el componente alerta. Vamos a cómo usarlo. Eso es. Y aquí nos viene un ejemplo de cómo utilizar el componente alerta desde el código. Pues lo copiamos. Nos lo copiamos al código. Perfecto. Práctica muy habitual en los informáticos. Y bueno, esto lo quitamos, el import, ya que lo hemos utilizado arriba. Bien, ese sería el método que se ejecuta cuando pulsas OK y esto muestra la ventana de alerta. Bien, esto lo vamos a copiar cuando yo pulse el botón responder. Perfecto. Vamos a quitar estos dos últimos parámetros, eso es, quitamos el botón de cancel, solamente quiero que salga el botón de OK. Esto lo ponemos a null. Y esto como aún no sé inglés porque no he acabado la aplicación, voy a ponerlo en español. Evento alerta. Eso es. Perfecto. Entonces la función, vamos a cambiar el nombre, evento alerta. Y ya estaría. Vamos a probarlo. Vamos a probar a ver si realmente muestra la alerta y nos muestra el trace cuando pulsamos OK. Eso es, pulsamos aquí, vamos a responder y veis que aparece la alerta, pulsamos OK y abajo en el output aparece el texto que estaba incluido en el trace. Perfecto, pues vamos a dejarlo más bonito para adaptarlo a nuestra aplicación. Creamos dos variables, título y texto, que esto será lo que queremos mostrar en la alerta. Bien, de momento esto lo vamos a copiar abajo, de manera que nosotros incrementaremos las variables cuando pulse OK, no cuando se muestre la información, la alerta, vamos. Eso es. Entonces vamos a añadir una pequeña cosa, es decir, si el número de preguntas que me ha hecho llega a 10, la partida habrá acabado. Entonces nos vamos a ir, bueno, la partida o el test más bien, nos vamos a ir a resultado, a la diapositiva resultado. Si las preguntas es de 0 a 9, volvemos a sacar otra pregunta más, es decir, no nos vamos al último diapositiva. Perfecto. A ver, vamos a copiar este if para verificar si hemos acertado o no, porque habrá que mostrar un título y un texto diferente en función de si hemos acertado o no. Si hemos acertado, título, correcto. Texto, pues OK. Que vamos a mostrar, ¿no? Si ha acertado. Y si ha sido incorrecto, pues aquí mostramos incorrecto. Y en el texto vamos a mostrar cuál sería la solución. En este caso la respuesta es pues la misma que la pregunta. En este caso esto lo habrá que modificarlo para que muestre la palabra en inglés correcta. Muy bien, y ahora cambiamos estos parámetros para que muestre el texto y el título. Perfecto. Pues esto ya estaría. Vamos a probarlo. A ver, eso es. Lo probamos. Pulsamos aquí. Bien, la respuesta era 0, 0. Correcto. Si ponemos 0 guión, vamos a barra 1. Eso es, nos dice que OK. Aquí nos dice que mal. Pues con esto ya estaría. Veis que funciona correctamente. Así hasta que llega a 10. Y nos dice, bueno, nos falta modificar este 4 de aquí. Bien, eso en la siguiente parte. Pues vamos a ello. Vamos a hacer que se modifique este 4. Este texto vamos a darle un nombre para que yo pueda modificarlo desde la acción script. Eso es, final txt. Y en el código de la anterior diapositiva, bien, vamos a modificar esto para que no tenga que poner 10 preguntas. Entonces, sino que con 5 preguntas ya pase a la nota final. Y vamos a hacer que final txt punto text es igual a el número de respuestas correctas que yo he tenido. Lo probamos. Eso es. Vamos a responder algunas bien para que podamos ver si funciona o no funciona. Eso es OK. Respondemos. Eso es. Ya las 5 preguntas nos dice has acertado una pregunta. Bien, vamos a probarlo otra vez. Ahora
con 2. 2 aciertos, perfecto, pulsamos y nos dice has acertado 2 preguntas. De acuerdo, ahora a continuación vamos a hacer que se carguen los datos del XML. Entonces vamos al directorio, hemos preparado un fichero datos.xml, eso es. Dentro de este fichero tenemos diccionario, que es un nodo, y dentro del diccionario tenemos varias palabras, donde tenemos un atributo pregunta y un atributo respuesta. Muy bien, vamos a la acción script y vamos a escribir el código. Vamos a crear dos variables, una que es pregunta seleccionada, que es el número de pregunta que está seleccionada, y otra variable booleana que indica si los datos XML se han cargado bien o no. Para cargar los datos XML creamos un objeto de tipo XML y bien, le configuramos que ignore los espacios en blanco, si no os volveréis locos, porque crea nodos innecesarios, y llamamos al método load indicando datos XML, que es el fichero donde yo tengo las palabras. De acuerdo, ahora a continuación vamos a indicar en el evento onLoad una función que indique si hemos cargado bien los datos, nos lo pasan como parámetro, y si se han cargado bien los datos modificamos la variable booleana OK y actualizamos la información para que saque una pregunta nueva. Entonces a continuación vamos a modificar actualizar, eso es, indicando si se han cargado bien los datos. Ahí está. Lo que vamos a hacer es sacar una pregunta, un número de pregunta al azar, utilizando la función random. Bien, a partir del XML decimos primer nodo, primer hijo. Bien, veis que sería diccionario, y dentro de diccionario tenemos que sacar todos los nodos hijos. Eso es. Esto devolvería un array, un vector, con todas las palabras. Vamos a crear un array intermedio para no tener que estar constantemente diciendo toda esa línea. Bien, y utilizando len nos devuelve el número de palabras que hay en ese diccionario. Vosotros podréis modificar en casa más palabras de manera que no afectará al código. Bien, y modificamos la pregunta, el texto que se visualiza según la posición y el atributo pregunta, que es el que habéis visto vosotros. Bien, la respuesta no hay que darla, lo dejamos en blanco. Y con esto ya visualizaría las preguntas que hay en el fichero. Vamos a probarlo. Pulsamos aquí y le decimos responder y dice la respuesta era ordenador. Si escribimos el mismo texto nos dirá que es OK. Eso es. De acuerdo. Vamos ahora a continuación a la hora de responder comprobar que la respuesta es en inglés, no es en español. Es decir, hasta ahora lo que hemos hecho es que la pregunta sea igual a la respuesta. Lo que tenemos que hacer es lo mismo, leer el file child nodes, indicando de la pregunta que está seleccionada atributos, en este caso será el atributo respuesta. Entonces a la hora de comparar ya no comparará que los textos sean iguales, sino que la respuesta sea la que corresponde con el fichero XML. Eso es. De acuerdo, y decimos la respuesta era respuesta. Perfecto, lo probamos. Bien, empezamos la partida y decimos font. Nos dice OK. Bien, si veis, si pongo una mayúscula, nos dice que no era correcto. Esto es porque nosotros no hemos comprobado la sensibilidad con mayúsculas o con minúsculas. Hacer esto es muy sencillo, tan solo tenéis que llamar a to uppercase. Esta función lo que hace es convertir todo el texto a mayúsculas. También podríais utilizar
todo lowercase. Eso es. Si queréis conocer más funciones de string, vamos, os creáis una variable string, ponéis a punto y os saldrían todas las funciones, tu uppercase y tu lowercase. De acuerdo, esto que hemos escrito tendréis que también que contestarlo. Bueno, vamos a probarlo antes de nada. Document, veis que pongo una mayúscula, le decimos responder. Eso es. Bien, esto lo tendréis que poner también aquí abajo. Eso es. Pegamos ahí. También tendréis que copiar donde lee la respuesta del XML. Aquí. Eso es. Y con esto ya estaría. Lo vamos a probar. Tenemos source. Veis que funciona con mayúsculas, con minúsculas. Eso es, perfecto. Da error ahí, perfecto. Y nos dice, has acertado dos respuestas. Y con esto ya tendríamos acabada la carga de XML. Muy bien. De hecho, la aplicación ya está acabada, casi. Fijaros que me ha generado un fichero SWF que haciéndole clic, si tenéis el player, el reproductor de Flash, os lo abrirá perfectamente. También lo podéis exportar a fichero.exe, a un ejecutable. Bien, le decimos publicar, archivo publicar, y esto genera un fichero .exe. Ahí está. Haciéndole clic, ejecuta la misma aplicación, pero en fichero.exe. Eso es. Vamos a hacer que desaparezca este menú de aquí, para que quede un poco más bonito. Bien, vamos a hacer en Actions, en la primera diapositiva, que desaparezca el menú. Para eso se utiliza un fs command. Vamos a utilizar el asistente de scripts, que así es más fácil. En fs command, aquí nos aparecen todos los comandos fs y decimos mostrar menú a false, y de esta manera desaparecerá el menú que no me gusta, vamos. Y vamos a hacer que no se pueda escalar, es decir, si el usuario hace más grande o más pequeña la ventana, el tamaño del flash no va a cambiar. Eso, lo publicamos. Ahí está. Y vamos a probarlo, a ver si ha funcionado correctamente. Hacemos doble clic. Ahí está. Y veis que ha desaparecido el menú y yo lo hago más grande, pero lo que es la película Flash no altera su tamaño. Con esto ya tendríamos, bueno, lo mismo con el fichero SWF. Y con esto ya tendríamos nuestra aplicación finalizada y preparada para ejecutarse. Bien, como lo vamos a grabar en un CD, vamos a crear primero un icono. Entonces ejecutamos iconlab y importamos bandera.jpg. Perfecto. Le decimos 32x32 y importar a 8 bits. Perfecto. Ok. Y guardamos en el mismo directorio el fichero .icon. Eso es inglés. Vamos a ver si lo ha generado. Pues vamos al directorio y veis que ha generado un fichero .icon. Veis que ha sido muy sencillo. De acuerdo, para grabar en CD utilizamos DipBurner. Le decimos crear un dato en CD. A ver, eso es. Podéis seleccionar con multisesión o sin multisesión. En nuestro caso vamos a hacerlo con multisesión. Bien, le cambiamos el nombre. Inglés. Y quiero que mis ficheros se arranquen nada más meter el CD. Entonces vamos a crear un fichero autorun.inf. Entonces vamos a aprender inglés y es un fichero de texto. Fichero de texto, perfecto. Autorun.inf. Perfecto. Y vamos a editarlo. Lo abrimos con el WordPad mismo. Escribimos
una etiqueta. Y ahora vamos a escribir los comandos. Quiero que cuando meta el CD se ejecute este fichero.exe. Eso es. Entonces, el icono por defecto que quiero que se vea en el CD, quiero que sea este de aquí. Nosotros, cuando grabemos en el CD, meteremos también este fichero, meteremos el icono y meteremos el fichero.exe. De esa manera se ejecutará ese fichero exe y se verá ese icono. Pues metemos el autorun. Los datos XML, muy importante, porque si no la aplicación no podría funcionar. Y el fichero.ico. Y con esto ya estaría. Le decimos grabar, buscamos, aquí está. Grabar disco. Y esto ya, bueno, depende de vosotros el programa de grabar que tengáis. Voy a darle simulación. Esto ya es lo que queráis. A mí me gusta pulsar eso. Podéis utilizar cualquier programa de grabación o cualquier programa que tengáis. Vamos, es indiferente el programa que utilicéis para que funcione el autorun o no funcione. Siempre que tenga esos ficheros dentro del CD, funcionaría. Bien, me dice que ya está. Bien, cierro la aplicación y voy a meter el CD. Voy a meter el CD a ver qué es lo que pasa. Ahí está, veis que ha cambiado de icono y sin pulsar nada me arranca la aplicación. Ahí está. Bueno, habéis visto que es muy sencillo. Veis que carga los programas, las palabras XML. Bien, ha sido muy sencillo y con esto hemos acabado esta aplicación. Bien, y ya para acabar, comentaros que hemos preparado una encuesta para mejorar futuros vídeos que podamos hacer. Nos interesa que contestéis a 3 preguntas. El título del vídeo, bien, en este caso sería Aprendiendo Inglés. ¿Qué es lo que más y qué es lo que menos os ha gustado de este vídeo en cuestión? ¿Y qué temas os gustaría tratar en un futuro? Puede ser .NET, Java o puede ser un tema en particular. Estas preguntas las podéis enviar a encuestavideos@gmail.com. Y con esto ya me despido, espero que os haya gustado y bien, nos veremos en otro. Hasta otra.